todo ahí. Y ponerle que Entonces, está 5 igual nomás, 5 y 5 igual son nomás. 15. Si acá vos venís y le da a dos, tres personas, ¿entendés? Si todavía no tiene ayuda ahí el país, ya te va junto al país. La otra ya se sube allá, ¿entendés? Y viceversa. Pero hay, cuando hay mucha gente, hay Ayer que no estaba traer bien todo. porque yo le llamé a doña Dina para que se ponga ahí, porque ya me lo yo adelante para que le Eso. ayude al país. Hay que Porque traer. ayer necesitó ayuda y Sí, teníamos que traer. claro, se llama así. Bueno, está. Ya dígame lo va a venir. Hola, nene. ¿Por qué vos no me avisas que va a venir para traerte para tu chaleco? No, Y la otra vez dice que él vino en el cerco y todo. Viniste otra vez en el cerco. ¿Quién vota? ¿Y tu socia? La socia, nuestra socia Lady no de apareció maestra hoy. era igual. estaba viniendo, me dijo. Ah, está viniendo. ¿Está viniendo? Estará viniendo de su trabajo. Dice que esa hora. Ah, Mira, en la reunión no se nadie nuevo, joven para ministra. Vos te sí, fuiste. Magena se va. ¿Quién La va? que es joven, más o menos joven, pero 60 años más bello. Ay, Elisa. Elisa y se va Ever, el esposo de Carolina, pero no sé cómo va a ser Ever, si ha de ser responsable también. Yo creo que sí. Ever, Sí. eso es lo que no son jóvenes, después ore cueste más joven. Aunque y no me invitaron, se cañó, ama, ven a ver cómo es. Yo ¿Cómo pico sí? preparadísima. ¿Cómo pico sí? Ama, te vi con la Invitamos. yuja, jata. Y con No, nosotros. pero nadie me dijo, yo me iba a ir. Ni Solano me suele decir que jaque Magdalena. Y esta vez tampoco. Ni la doctora, porque ella me suele Ah, decir que y ella también está. Ella ella, también. sí. Ella está. Bueno, no importa, no era el momento. Va a ver por la vez. Sí, sí.
Hola, hola, hola. Buenas noches. Bueno, qué obedientes que son. Los que están en el fondo, vengan todos así. Porque como vamos a televisar y veo que la iglesia es muy grande, ahí va ahí la televisión, ve, va, venda y por ahí. ¿Entiendes? Cuando estamos todos separados. Así que por eso es importante. Como dicen los de la comunicación en el éter. Bueno, vamos a prepararnos ya de a poquito.
Paz y bien. Intenciones de nuestra Santa Misa. En acción de gracias al Niño Salvador del mundo, a San José, a María Felicia Chiquitunga, a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, a San Pío, a San Leopoldo, a Santa Teresita del Niño Jesús, por el cumpleaños de José Emilio y Hugo Ortiz, por la salud física y espiritual de Héctor Fabián, Azurina, Gloria, Juan, José, familia Alcázar Agüero, Miriam, Ramón, María, Eva, Fabricio, Berta Elizabeth, Franco Benjamín, familia Vareiro Cabrera, familia Alonso Torres, Elisea Benítez, Gustavo, Porfiria, Patricio, Jeremías, Fulgencia, Andrea, Samuel, Carlos, Ariel, Pedro, Antonia, Germán, Martino, Natalia y Alan, familia Vega Diana, Miguel y familia, familia Franco Acosta, familia Franco Paredes, familia Franco Domínguez, David, Susana, José Elías, José Andrés, Nélida, Andrea, Fernando, familia del Valle Pérez, César, conversión de Óscar Pastor, conversión de Jorge Daniel y por el proyecto de María Griselda. Por nuestros hermanos difuntos, José García, José Brites, Marcelina, Isabel, Cosme, Andrea, Cristino, Ana, Susana, Isabel, Ruth Sofía, Fidelina, Albino, Edita, Claudia, Salustiano, Eva, Rodolfo, Amanda, María Cleofás Secundino, Hilario, Luciana, Mario Humberto, Miguel Ángel, Silvino, Elvira Noemí, Miguelo, Juan Bautista, Carmelita, Samuel, Francisco Javier, Félix Adorno, tercer día del Triduo, Vicente, Laura, Norma, Saturnino, Juvencio, Leonardo, María Martina, Noelia, primer día del Triduo, Celina, Luis, Fermina, Félix, Jimena, Giovanni, Edgar, Serafín, Catalino, Rafaela, Osvaldo, Ana, Cristino, Miguel, José Librado, Nelson Eduviges, Georgina, Guillermina, Segunda de Jesús, Clemencia, Celina, Domínguez, Marcos, Joelito, Benita, Juan Osvaldo, Eugenia, por las benditas almas del purgatorio y por la paz en el mundo entero. Hermanos, en nuestro camino hacia la Pascua, la Iglesia celebra hoy la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, a quien Dios confió la custodia de su Hijo Jesús, el Salvador. Honramos al humilde carpintero, varón obediente y fiel, que, esperando contra toda esperanza, creyó y se entregó con generosidad al cumplimiento del plan de Dios, y cuyo ejemplo nos ilumina especialmente en este año del bien común. Con un corazón disponible, iniciemos esta celebración poniéndonos de pie para acompañar el canto de entrada. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual, hasta la cumbre pascual. Viva
San José! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! ¡Viva la divina misericordia! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Bueno, parece que después de mucho tiempo tuvieron la misericordia de mí, ¿verdad? Depende de cuando va a hacer esa weá. Y estoy aquí para celebrar nuestra fe. Y muy contento porque hoy es nada más y nada menos que la fiesta de un santo demasiado grande que es San José. Y nosotros lo distinguimos, ¿verdad? San José, esposo decimos, porque en realidad el papá de Jesús es el que le da la identidad. Por eso que es demasiado importante dentro de la iglesia. Es la identidad que recibe el niño Dios. Y ahora en este momento nos acompaña muchísima gente en todo el Paraguay con nuestro canal Ñande Yarañé, que estamos transmitiendo directamente también. Ustedes saben que ahora más o menos unas 400.000 personas en todo el Paraguay. Y siempre me escriben y me dicen, país, qué animosa esa comunidad. Responde Bonaitepio y Guay. Otros me dicen, qué lindo el coro. Esperemos, Peñepo y no ponamos Isna Curí, Gutomo Isna Curí, ¿verdad? Y así. ¿Cómo nosotros celebramos la fe? No piensen que celebramos solo para nosotros, sino que por eso celebramos siempre en comunión, en comunidad. Y no es solamente otra vez la comunidad que estamos aquí, sino que a través de estos medios de comunicación, a todo el Paraguay. Así es que eso tenemos que agradecer al Señor. Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz y sobre todo vamos a predisponernos para iniciar esta Eucaristía en honor a nuestro querido San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa también vamos a recordar a nuestros parientes y amigos que hemos dicho ya. Yo también a través de la radio y de la televisión, a través de Ñande Yarañé, hoy quiero rezar especialmente por el señor Ramón Ortiz. Él, este señor, era hermano del monseñor Zacarías Ortiz. Ellos son de Arroyo y Estero y ya cerca de 90 años casi falleció. Entonces ayer a la noche, hoy ya lo enterraron. Entonces, como agradecimiento también, porque ese fue el obispo, primero obispo del Chaco y luego obispo de Concepción, y fue el obispo que a mí me ordenó de diácono y de sacerdote. Y le conocí a su hermano que falleció ayer, porque era también como su chofer que le acompañaba siempre en todas partes, el señor Ramón Ortiz, por quien pedimos su eterno descanso. Y también queremos rezar por tantos enfermos. Ustedes ya pusieron intenciones, pero hoy de manera especial me pidió la señora Teresita de Medina. Ella también está ahí en IPS, hoy la estuve visitando, y bueno, para que enseguida se pueda curar también. Y así otras intenciones también tengo aquí que me anotaron a través de Ñande Yarañé. Por la salud también me pidieron de Elena Beatriz. Ella está también en IPS. Y hoy aquí recordamos el último día también del triduo de Félix Adorno. Así es que nos reunimos, se dan cuenta, como comunidad para rezar por nuestras intenciones y por estos seres queridos quienes imploran la bendición de Dios por intercesión de nosotros. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a glorificar a Dios en esta gran solemnidad de San José.
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la misma salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Siguiendo el ejemplo de San José, abramos los oídos y el corazón para escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. La palabra del Señor llegó al profeta Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor: cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor: estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le seguiré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él.
su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia, hecha a Abraham a su posteridad, no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe, porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Tomen asiento. ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Muy bien, un fuerte aplauso entonces para todos ustedes, queridos hermanos. Qué lindo es encontrarnos hoy aquí, ¿verdad? Entonces así juntos como comunidad y para celebrar, como les dije, a una figura demasiado importante. Ya tengo alguna vez en allá entendeu asuinte, el misterio de la salvación. Upeaña de ella eguri, ahí en la oración, colecta se dice,
en que nos ubica y decimos qué es lo que verdaderamente estamos celebrando. Y ahí decía de San José que ha verdaderamente colaborado en este misterio de la salvación. ¿Y en qué consiste el misterio de la salvación? Ante el pecado que Adán y Eva habían cometido, Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? La caída del hombre en el pecado, versículo 6 del Génesis capítulo 3. Entonces el hombre que se cree Dios, ustedes comen de ese fruto y ustedes van a ser como dioses. Entonces Dios tiene todo un plan de salvación. ¿Y qué dijo Dios? Que va a enviar, y eso es lo que escuchamos en la primera lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, lo que leímos. Y Dios que le promete, dice, de la estirpe tuya, lo que ya le había dicho también a Abraham en el Génesis, capítulo 17, versículo 6. De tu descendencia nacerá el Mesías, el Salvador. Es decir, de aquí nacerán reyes, dice allí. ¿Pero qué significa eso? El que va a regir, el que nos va a ayudar, el que tiene que poner entonces orden y disciplina, ya es su ya, entre comillas, porque en Yanteco Yaicuá pone que esa es nuestra forma humana, como nosotros nos organizamos. Por ejemplo, Abey Poná, la vende organización a esa. Me dice que el párroco vive en otro, pero aquí, hermosísima, aquí en la parroquia. Pero entonces viene a atender desde allá, pero siempre hay organización. Entonces siempre perecoca, uno la vende función y catuanguá, esa la vemos, ella lleva, la vende comunidad. Y así también en nuestra casa, en nuestra familia, en cualquier institución, en cualquier empresa, siempre tiene que haber una organización, tenemos que regir. Bueno, el Mesías, el Salvador, dice que iba a ser de David, desde la casa de Jacob. Y por eso es que hoy el Evangelio después nos vuelve a hablar, y en este misterio de la salvación aparece la figura de José. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que tiene que venir de la tribu de David, de la tribu de Jacob, de Judá, entonces quiere decir que el Mesías tiene que venir y alguien le tiene que dar esa identidad. ¿Cómo vos sabes que Jesús es el Mesías? ¿Cómo vas a saber? Porque nosotros escuchamos en la Anunciación, que vamos a celebrar también el 25 de marzo, ¿qué es lo que escuchamos en la Anunciación? Que el ángel anuncia a María que será madre. Y después dice que por obra del Espíritu Santo María es Iguazú, es decir, Dios engendra el seno de la Virgen María. Y entonces, ¿qué hacía el judío? Pensaba y decía, pero entonces este no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Y porque el Mesías tiene que venir, según las profecías, tiene que venir de la tribu de Judá. Tiene que venir de la tribu, allí, de la dinastía del rey David. Peango del Espíritu Santo, peango del cielo. Ahí está, ahí está. ¿Quién es entonces, queridos hermanos, el que le va a dar la identidad a Jesús de Nazaret para ser el Mesías y el Salvador? ¿Quién va a ser? San José. ¿Entendieron? ¿Entendés? Vayan a la reflexión, porque ahora estamos haciendo el aspecto doctrinal bíblico. O sea, tenemos que entender, como dice Pedro, y dar razón de nuestra propia fe. ¿Por qué Jesús es Mesías? ¿Y por qué los judíos creyeron de que Jesús era el Mesías? Porque Él venía de la tribu de David, de la tribu de Jacob, de la tribu de Judá. Porque a través de esa tribu es que iba a llegar al mundo el Salvador. Pero si vos ibas a seguir solamente según San Lucas, capítulo 1, te dice que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces no va a tener ninguna identidad y nada que ver con la tribu de Judá. Pero aquí, al presentarte la figura de José, José dice que es el que asume la paternidad de Jesús. José es el que le da la identidad a Jesús. Bueno, esto es la doctrina desde la Biblia. Pero ahora vamos a aplicar a lo elemental y fundamental para nuestra vida.
¿Qué quiere decir dar identidad al Mesías para nuestro día de hoy, para nuestra familia, aquí para nuestra parroquia, para nuestros grupos? ¿Ustedes qué grupos son? ¿Cómo se llama el grupo usted? ¿Cuál es la identidad entonces de la Divina Misericordia? ¿Entendemos? Vamos a decir la identidad. Identidad quiere decir que nosotros nos identificamos. Ya le colañan de cédula de identidad. Pero en el sentido pastoral no es simplemente de un sentido doctrinal, sino que el sentido pastoral quiere decir que cada uno de nosotros tiene un trabajo y una tarea demasiado importante, y toditos tenemos que imitar la figura de San José, porque de una o de otra manera tenemos que dar identidad a algo y a alguien, así como alguien nos dio también a nosotros la identidad. Usted, señora, lo que ¿usted qué opina? ¿De dónde usted se educó así? ¿Por qué usted así como es hoy? Mala de Boyacue. Ah, muy bien, eso es lo que quería escuchar. Mala de Boyacue. De Siranderú, tu papá y tu mamá. ¿Y a usted, señora, quién le educó? ¿Quién le dio chicote en la colita? Tu papá y tu mamá. ¿Y tu abuela? También. Esa. A veces, cada uno. Bueno, identidad, querido hermano, quiere decir eso. ¿Quién es el que hoy se identifica verdaderamente con ese que le ha educado? Y por eso le estoy diciendo, San José le educó a Jesús. San José le dio la identidad, le dio luego primero el apellido, para que él pueda ser entendido de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. De la tribu de Judá nacerá el Mesías. San José era de la tribu de Judá, y entonces al darle el apellido, Jesús es el Mesías verdaderamente. La San José no existiría, a San José no me y apellido, la identidad de Jesús. Entonces Jesús no iba a ser considerado Mesías, querido hermano. A la cuenta, esto es demasiado importante entonces. Pero ahora apliquemos, como les dije, a nuestra vida. ¿Quién le da identidad a esta parroquia? ¿Quién le da identidad? Vos que sos más jovencita. ¿Quién le da la identidad a esta parroquia? ¿Quién? Los angelitos. Nosotros, muy bien. Ñanteco la llamé a la identidad de esta parroquia. Si esta parroquia es Caigüe, esta parroquia es Yaquepando y Coimba, etc. ¿Quiénes son los que le dan esa identidad? ¿Quiénes le dan? Nosotros. ¿Quiénes le dan? Da pellece y bebe. Ya se pende a tener tema y bebe da. Venimos Aragán, así. Y entonces nuestra identidad va a ser parroquia aragana. Ya que pa bebe, vendo cuella, vendo ya voy más. ¿Quién le da la identidad de que una parroquia es dinámica, entusiasma, que tiene grupos, que tiene coros, que tiene etcétera? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Peta matego. Che, por lo menos, Pepe de año hoy se día una vez cada 2 años en hoy. Así que siéntame, ahí veme la identidad. Pepe me hará la identidad a su parroquia. Somos nosotros, queridos hermanos, que le vamos a dar identidad a tu hijo. Vos sos el que le vas a dar identidad a tu familia. Vais a gualandera, vais a gualandera, vais a gualandera, más o menos su identidad. Ande, porque en Dios bebereñe moinas, allí pitazona, ella pojanguá, ese bien y esa gracia que el Señor te ha regalado. Pero somos responsables. Si nosotros no entendemos eso, queridos hermanos, entonces quiere decir que no entendimos lo que hoy estamos celebrando al mirar y al celebrar y al rezar a San José como patrono de la comunidad. San José luego es el patrono, es el protector de la iglesia. Pero eclesia quiere decir, en griego, quiere decir justamente de la comunidad. Porque la comunidad tiene que tener como modelos, tiene que tener entonces ese que te va a dar la identidad. Así como le pregunté, ¿verdad? Y les pregunto a ustedes, cada uno, sé por ejemplo, más me dice la identidad para que yo hoy sea un sacerdote. ¿O cuál es la identidad que yo recibí?
La hace bueno, te la hace argeno, te la hace K1, la hace yapuno. ¿Quién me dio esa identidad? Así Harú tiene la culpa, y más ella que se la hace abuela. Sí, Harú tiene la culpa, yo hija de siempre. Pero para decir que nosotros somos los responsables en dar una identidad a los demás. Y por eso es que agradecemos y rezamos a San José. Porque si San José fue capaz, a pesar de las dificultades, en Ducuripe Evangelio ve, María, entonces que ya estaba esperando a ese niño que venía por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces al comienzo, ¿qué voy a hacer? ¿O qué hay? Reciben sueños. Eso quiere decir, queridos hermanos, recibe dentro de esa profundidad del corazón, de esa oración. Porque si nosotros queremos responsabilizarnos y dar identidad a algo, ya hay cuadran como moto para la yayapita ñaina. Pues si no, no le vas a dar identidad a nadie. O la identidad que le vas a transmitir es la identidad de una persona abandonada a sí misma, una persona dejada a sí misma, una persona que no se interesa en nada. Tengo muchas veces recorrido mi familia, ¿cuera esa? ¿Qué tal, joven? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, niña? ¿Cómo andás? Te solé ir a la misa, te solé conversar. Mañana se ve ya. Doy cuál va a irse a la misa, doy cuál va a irse a la confesión. Y después uno mira, etcétera, y dice, ¿y por qué esta niña es así? ¿Por qué la identidad de esta persona es así? Y porque después vos te vas a escarbar un poquitito más. La Isla y tú, nunca no voy a la misa, ¿ves? Nunca, nunca. Otra vez se me encuentro con algún joven por ahí, o utacho de la farra, o utacho de vea, chi, 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 y otra cosa más. O utacho de la droga, o utacho de pea que amor. Mi hijo, ¿quién te dio esa identidad? Ah, serubo ingo bedeca, una poder primera categoría. Bueno, na pepe la identidad, na pepe la identidad, querido. Entonces se dan cuenta que son elementos esenciales y fundamentales que nosotros hoy tenemos que reflexionar y agradecer a Dios. Desde la figura de José, hoy la iglesia, hoy la comunidad nos está llamando para que podamos darle la identidad, primero a nuestra vida, segundo a nuestra familia, ahí donde estamos, ese pequeño grupo humano que es nuestra propia familia, nuestra propia casa, gran responsabilidad. Y después la identidad, como le dije, ¿cómo va a ser nuestra parroquia? ¿Cómo van a ser nuestros grupos? ¿Qué identidad le damos a nuestros grupos? ¿Cómo somos? Bueno, queridos hermanos, si entendimos eso, entonces hoy tenemos que estar agradecidos con el Señor que nos regala su mensaje. Vamos a continuar nuestra misa y justamente ahora vamos a profesar nosotros nuestra fe. Y en esa fe nosotros decimos cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es la palabra que vamos a llevar entonces como clave hoy de lectura de nuestra vida? La palabra es identidad. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Bueno, upea entonces. Entre los que hay que hacer identidad y cuama bañande. Anian en de cuai para ya usea y la ñande ni me ayer. Sino que ya cua ponamos rubi para ya guatana japa. E para ñande ya lo ñande. Y así vamos a hacer parroquia, familia y sobre todo cristianos con identidad propia. Que así sea. ¡Viva San José! ¡Viva! Y viva la identidad de esta parroquia. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, y justamente vamos a profesar esa identidad de cristiano que nosotros profesamos a través del creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones. A cada intención respondemos cantando. En vos confío. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de San José, sea fiel custodia de la fe y servidora humilde de todos los hombres, oremos. Jesús, en vos confío. Por nuestras autoridades civiles, para que en este año del bien común trabajen con honestidad por la paz, la justicia y la dignidad de todo el pueblo, oremos. Jesús, en vos confío. Por los padres de familia, para que encuentren en el esposo de la Virgen María un modelo de entrega generosa, cuidado tierno y trabajo honesto y constante, oremos. Jesús, en vos confío. Por los migrantes, los pobres y los que no tienen hogar, para que no les falte la ayuda fraterna, oremos. Jesús, en vos confío. Por nuestra comunidad, para que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a crecer en una fe obediente y comprometida con Dios y los hermanos, oremos. Jesús, en vos confío. Vamos a recordar y vamos a rezar por Félix Adorno en el último día de este triduo de su fallecimiento. También recordamos a Ramón Ortiz, que falleció también ayer. Vamos a pedir por la salud de Teresita de Medina y por la salud de Elena Beatriz. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te suplicamos, Señor, que así como San José sirvió con sincera entrega a tu Hijo unigénito, nació la Virgen María, también nosotros podamos celebrarte en esta liturgia con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es un hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces del Padre fuera y cuidara a tu Hijo único concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, permítenos asociarnos hoy a las voces de los ángeles, cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuiden tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros hermanos, por quien hoy rezamos, especialmente por Félix Adorno, en el último día de su triduo, también por Ramón Ortiz, y por nuestros hermanos que están enfermos y que piden oración, Teresita de Medina y Elena Beatriz. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, su esposo San José, que hoy celebramos esta gran solemnidad, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi pan les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Al acercarnos a la mesa de la Eucaristía, recibimos a Cristo, alimento que fortalece nuestra fe. Que esta comunión nos ayude a vivir con un corazón sencillo, disponible y comprometido al estilo de San José. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir
vivir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. El pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, el pan que tú nos das, Señor, nos da inmortalidad. Quien coma de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí vida inmortal en tu reino, Señor. Quien coma de este pan, Señor, dijiste tú a la multitud, tendrá en sí vida inmortal en tu reino, Señor. Mirarte solo a ti, Jesús, mirarte solo a ti, Jesús, mirarte solo a ti, Jesús, me da tranquilidad. Entonces, para concluir, vamos a arrodillarnos ante el Santísimo y vamos a continuar después ese momento de adoración. Vamos a seguir con nuestro grupo que nos va a acompañar. Sea alabado y reverenciado en todo momento A Jesús en el Santísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. A Jesús en el Santísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. A Jesús en el Santísimo Sacramento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en este momento de adoración te agradecemos especialmente por este encuentro como iglesia, juntos como familia, y mirando a nuestro Padre San José, modelo de la familia, modelo del esposo y sobre todo modelo en dar identidad a su Hijo Jesús. Así también nosotros rezamos por nuestra iglesia, que seamos hoy nosotros con esa identidad propia de hijos tuyos, Señor. La identidad que recibimos a través de nuestros padres, la identidad que recibimos a través de nuestros abuelos, la identidad que recibimos siempre, Señor, a través de todos aquellos que van moldeando nuestra vida en tu seguimiento. Bendícenos, Señor, por intercesión de San José, especialmente ahora que vamos a recibir esta bendición. En este momento yo voy a dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Después ustedes van a seguir en momento de oración que nos acompañan aquí, nuestros ministros de la Eucaristía, y luego para retirar el Santísimo. Y así agradecemos especialmente hoy la vida, esta vida tan importante del Mesías que ha recibido por medio de esta identidad de San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te Amén. salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu presencia se siente en el aire y tu espíritu inunda mi ser. Tus manos acarician mi mente, que contigo quiero estar. Digamos juntos. Dios, estás aquí, Estás aquí, tan cierto como el aire que respiro, Señor, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto tú lo mueves hoy. Jesús, tú estás aquí. Jesús, estás aquí. Cántale al Rey de Reyes y dile: